Buenos días, colchoneros. Bueno, ayer sí que tocaba, ya lo habíamos hablado desde hace un mes y medio que llevamos hablando este tema de lo que iba a pasar, y no hace falta ser un genio, como ya dije el otro día, para adivinar que los partidos de casa iban a ser buenos y los de fuera iban a ser un desastre. Conociendo a estos jugadores, conociendo la ambición que tiene esta directiva y que ha inculcado en todo el club, pues lógicamente sabíamos que ayer tocaba esforzarse y hacer un buen partido ante un Betis, todo hay que ponerlo en contexto, que está a la espera de jugar una final europea y que tampoco puso ni a todos sus mejores jugadores sobre el campo de inicio, ni toda la carne en el asador, toda la intensidad, ni todas las ganas, porque, insisto, ya no se juegan prácticamente nada, tampoco se salía del presupuesto que el Villarreal iba a sacar tajada del Barcelona, porque ya con el título habría un equipo peleando y otro de fiesta, y el Betis sabía que su puesto ya está garantizado para la Europa League y que no iban a poder acceder a la Champions. Ahora bien, tienen una final europea y lógicamente era evidente que el Betis iba a ser una víctima propiciatoria para un Atlético de Madrid que iba a jugar con más intensidad, que iba a querer dar buena imagen en casa, porque en casa siempre se quiere dar buena imagen, y que iban a jugar de otra manera. El partido en el primer tiempo ya podría haber acabado 4-5-0 si Sorloz está un poquito acertado en el remate, le anulan un gol por un fuera de juego por un poquitín, mete un golazo Julián Álvarez tremendo, un golazo que vamos a luego a poner en contexto también, ¿no? Porque la falta esa hay que meterla, 35 metros en la mismísima escuadra con rosca, un gol maravilloso, metemos el 2-0 mediante Lenormand, llega al descanso, nos meten un gol en el momento ese de tontería que nos da, de meternos un poco más atrás, darles un poco más el balón, y a raíz del 2-1 el Atlético se reactiva y metemos 2 goles más, y yo es a donde quiero llegar, es a ese tercer gol. El tercer gol, me vais a perdonar, pero yo como entrenador, porque aunque ya no esté entrenando, eso te queda siempre, el ser entrenador, el ser jugador, te queda siempre en la cabeza. A mí el tercer gol es el que más me gusta. El primero es indudable, que es un golazo, que es un golpeo tremendo, que es de crack mundial, pero es un lanzamiento de falta, que es verdad que entran uno de cada 100, así. Pero yo el gol con el que me quedo es con el tercero. En el tercero intervienen 7 jugadores, se hacen 4 paredes y se tiene a un equipo rival que está defendiendo en estático y se termina metiendo el gol empujándolo a puerta vacía. Cuando tú tienes un rival con 10 jugadores plantados defendiendo, más el portero, y te pones a tirar paredes y acabas dejando a un tío solo para empujarla delante del portero, es que han metido un pedazo de gol. Es que se han movido los jugadores, es que ha habido opciones de pase, insisto, mucha movilidad, paredes y finalmente una finalización fácil, sencilla, debido a esa movilidad y también a un punto, no tampoco excesivo, pero sí un punto de pasividad de la defensa del Betis. Insisto, un Betis que sigue pensando en esa final europea de la Conference, y a lo mejor no fue el rival más duro que te puedes encontrar en un terreno de juego, pero el golazo del tercer gol nuestro de ayer, ese hay que verlo muchas veces. Y la falta también, pero si a mí me preguntáis, yo pongo un poquito por encima el tercero porque intervienen 7 tíos, porque se hacen paredes, porque se dan pases precisos y porque se finaliza empujándola, ¿no? Luego, finalmente, Correa, que todo hace pensar que se despedía de la afición ayer en el Metropolitano, marca el gol que redondea la goleada y que le despide como un jugador para mí vital en los éxitos que ha conseguido el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Vital porque tener un jugador número 12 que te salga en el minuto 70 y te revolucione un partido, te marque goles tan fundamentales como los que ha metido Correa, goles tan sacados de la nada como los que ha metido Correa, que si te vienes solo a este año, ya no digo el gol que mete en Valladolid, ya te digo cuando ganamos la última liga, ya te digo goles como los de este año en Bilbao, como el de Paris Saint-Germain, goles que nos han dado puntos, goles de último minuto, y es un jugador que era un jugador revulsivo de libro. Cuando ha salido titular ha rendido bastante menos porque es un jugador más caótico, porque es más anárquico en lo que es el tema estrategia y porque cuando el partido todavía está organizado, que es al principio, hasta que no se cansan los jugadores, tiene menos incidencia en el juego. Cuando el partido está roto, el rival está cansado y ya es un momento de tomar esa decisión de ir a por el partido, de ver si puedes meter un picotazo,
ese es el lugar y ese es el sitio de Ángel Correa. Esa es su, digamos, su ecosfera, ¿no? El jugador, para mí, que creo que es el tercero o cuarto con más minutos en la historia del Atlético de Madrid, pues lógicamente merecía una despedida con ese golito, recordando que fue el último jugador que marcó en el Vicente Calderón para el Atlético de Madrid. Yo creo que para el Atlético de Madrid y en general, el último gol del Calderón fue de Ángel Correa, ¿no? Así que merece una despedida con todos los honores, un jugador que lo ha dado todo por el equipo, un jugador que cuando no ha sido titular no se ha quejado, ha estado tranquilo, ha seguido trabajando, no ha generado ni un solo problema, y un jugador que ahora ve que se acaba su ciclo y que debe salir del Atlético de Madrid, puesto que ve que van a seguir fichando gente y cada vez va a tener más difícil encontrar esos minutos que tan de oro han sido para nuestro club durante su estancia en el equipo, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Ahora falta el partido de Girona. Yo no sé qué nos vamos a encontrar, pero presumiblemente vuelva el equipo a ser plano, a no tener la movilidad que tuvo ayer y a ser otro partido infumable, porque no nos jugamos nada, porque ya somos terceros y porque la gente tiene en mente tomarse unas pequeñas vacaciones para irse para volver pronto y volver a irse al Mundial, ¿no? Así que damos casi por la temporada por finalizada con el partido de ayer y bueno, y a esperar al mundialito este. Fichajes. Yo estoy leyendo atónito, escuchando realmente sorprendido cómo va el tema del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Ahora mismo, el único fichaje que está lanzado y cerca de cerrarse y que prácticamente está todo acordado es el de Baena. Después de Baena está el desierto de momento porque había grandes intenciones con algunos jugadores, como por ejemplo Gyökeres, pero Gyökeres tiene pinta de que se va a la Premier. Y cuidado que estaba prácticamente cerrado por el Arsenal, pero eso está parado. Os lo dije la semana pasada y os lo vuelvo a repetir hoy. Si el Manchester United gana la Europa League y se mete en Champions, Gyökeres va directo al Manchester United. Porque está Amorim, que es el entrenador que le ha subido a lo máximo, y él prefiere jugar con Amorim en el Manchester si está en Champions. Y si no, reactivará el tema Arsenal. Pero el tema Arsenal de momento está un poquito parado. Lo que queda claro es que Gyökeres al Atleti no va a venir. Lo mismo pasa con Joan García, que era otro fichaje que parecía prioritario, pero que tiene toda la pinta que acaba en el Newcastle, ¿no? Lo mismo parece con Carreras, lo mismo pasa, perdón, con Carreras, que parecía un lateral que estaba en la órbita del Atlético de Madrid, pero tiene toda la pinta de que acaba en el Real Madrid. Bueno, si os dais cuenta, estamos hablando de esos jugadores que hemos tenido la oportunidad antes, sobre todo Gyökeres y Joan García, de ficharles. Joan García tiene una cláusula ridícula. Gyökeres por 70 millones a mí me parece barato. Y Carreras también, pues es un jugador que podríamos haber fichado antes. Pero ¿qué pasa? Que estos jugadores hace 2 años, ¿quién sabía de ellos? ¿Quién sabía de estos jugadores hace 2 años? Ni el Tato. Es el momento en el que hay que tener un equipo de la dirección deportiva, dentro de la dirección deportiva, un equipo que realice un scouting adecuado y que tenga localizados jugadores como estos. ¿Cuándo hemos traído nosotros a un Gyökeres por 5 millones? Nunca. Nunca. Gyökeres lo ficha el Sporting de Lisboa, de sabe Dios qué equipo del Dumble sueco, por 4 duros y ahora lo vende por 70 millones. Si tú te pones en un ranking los equipos que mejor relación compras-ventas tienen en el mundo en los últimos 15-20 años, te encuentras al Oporto, al Benfica y al Sporting de Lisboa, los portugueses. ¿Por qué? Porque no tienen pasta para fichar de 70 en 70, porque los tíos que son los dueños hacen muy bien su trabajo y fichan muy bien y dicen, mira, este jugador bueno, el dinero que gano para mí, el otro para el equipo. Y claro, y así van y funcionan. ¿No van a ganar la Champions? No, en su puta vida van a ganar la Champions, pero como el fútbol es un negocio, estos lo tienen así. ¿Qué puede hacer el Atlético de Madrid aparte de fichar algún jugador caro, evidente, como Baena, que todo el mundo sabe que es un fichaje hecho, que es un jugador que no necesita recorrido, que ya se sabe que es un buen jugador? Pues traer de vez en cuando algún Gyökeres y meter de vez en cuando alguno de la cantera, pero un Gyökeres que tú te digas, mira, tengo visto a un tío
en el Dortmund Golf, en Suecia, que es un delantero, que este no lo conoce ni el tato, y que si vamos allí con 4 o 5 millones nos lo traemos, es que es muy difícil esa inversión que te salga mal. Porque a poco que ese jugador le pongas a jugar en el Atlético de Madrid, se revaloriza. En el momento en el que se pone una camiseta como esta, pero oficial, ese jugador se revaloriza. En el momento en el que tú digas, este jugador ha sido jugador de Atlético de Madrid, esos 3-4 millones que te vale un jugador desconocido de la liga sueca, se revaloriza. O sea, aunque te salga un petardo, vas a ganar dinero con ese jugador. Y luego te sale Gyökeres y ahora están pagando 70 millones. Y si estuviera en Atlético de Madrid y quisiera venir al Arsenal, tendría que pagar 100. Y el Atlético de Madrid habría ganado 96 millones con él. Pero, pues, ¿qué pasa? Que lo ven muy arriesgado. Lo ven muy arriesgado. Pero ¿cómo vamos? Claro. O sea, nosotros nos arriesgamos con un tío que se llama Vermeeren y le pagamos 20 y tantos millones a su equipo de procedencia, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, el que ganó el Barcelona el año pasado en la Champions. Bueno, pues te pagas 20 y tantos millones. No. 20 y tantos millones, si no te sale, es inamortizable. Que no. Que hagas como los portugueses, que te vayas a la liga sueca, que te vayas a la liga escocesa, que te vayas a una liga de estas en los que despunta un tío, porque siempre habrá un sueco que juegue bien, un checo, un croata, luego jugadores, porque van saliendo jugadores que dicen, joder, este chaval, la Real Sociedad se trae a Susic, pagó 2 duros. Cuando venda la Real Sociedad a Susic va a ser segurísimo, va a hacer negocio, segurísimo. Es un chaval que aunque no haya a lo mejor reventado, ha mejorado, se ha dado a conocer y la gente cuando quiera pagar va a tener que pagar más. ¿Por qué? Porque este jugador ya ha jugado en la Real Sociedad y ya tiene detrás un bagaje y ya ha metido algún gol como el que nos metió a nosotros, con lo cual ya a este jugador le van a sacar un rendimiento. ¿Que arriesgas cuando lo compras? Sí, pero si lo compras por 4 o 5 millones, lo vas a vender mínimo por 10, por muy mal que te salga en cuanto se ponga, insisto, esta camiseta. Pero no tenemos un equipo que realice ese scouting y queremos ser el Real Madrid B. Queremos ir a por jugadores evidentes. Y a por jugadores evidentes van todos. Vamos a por Gyökeres, joder, es buenísimo, vamos. Tenías que haber ido por Gyökeres hace 1 año y medio. Hace 1 año y medio tenías que haber ido por Gyökeres. Vas ahora por Gyökeres y tienes al United, al Arsenal, a todos, porque y todos con la pasta por delante. Y nosotros a ver si regateamos un poquito. Pues claro, no vamos a traer a Gyökeres en la puta vida, salvo que llegues allí, sueltes la mandanga y te lo traigas. Esto es así, que el jugador esté ultra convencido, como pasó el año pasado con Julián Álvarez, que había 7 argentinos escribiéndole todos los días para que viniera. Pues claro, salvo que se dé esa circunstancia, que sea un jugador que quiera venir justo al Atlético de Madrid, entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, a día de hoy se queda en el Arsenal. Con el United no tanto. El United, la ventaja que tiene es que está Amorim, y esa es la ventaja que tiene porque es muy amigo, es el entrenador que le ha dado el impulso a Gyökeres. Bueno, claro, Carreras, pues Carreras es un lateral que puede estar bien, pero que vamos, yo para un equipo top no lo veo. Pero bueno, el Madrid ha visto que el Atleti lo quiere y ha dicho, pues me voy a adelantar yo. Y claro, entre el Madrid y el Atleti, claro, lo que no podemos es ir a hacer los fichajes como los hace el Madrid, porque nos encontramos unos rivales a la hora de fichar que nos impiden fichar al que queremos y terminamos yendo al plan B y a las rebajas. Y yo para ir al plan B, las rebajas y pagar 40 millones, 20 o 30 por una medianía, te traes a un Gyökeres de hace 2 años y te la juegas. Y lo que estoy diciendo, y pagar 5 años. Y luego está el otro plan, que es la cantera. Pero claro, ¿qué pasa con la cantera? Que hay que ir a ver los resultados de la cantera este año. De momento ni un título en la cantera del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hace 3 años ganó 14 títulos con la cantera, 14, y el Real Madrid rompió su pacto y empezó a robar jugadores de la cantera del Atlético de Madrid. Y no hemos sido capaces de reponernos de aquello. O sea, a día de hoy, con algún campeonato todavía por decidir, el Madrid ya tiene 12 títulos, el Atlético de Madrid ninguno. Estamos en 12-0 y los demás ahí andan. Yo creo que va a estar difícil lograr ni uno solo. Y hace 3 años ganamos 14. ¿Ahí qué ha pasado? Pues que nos han sableado, nos han saqueado la cantera, los vecinos. Los vecinos que son así, o sea, los vecinos hacen los fichajes evidentes. Han fichado a Huijsen hoy, no hace 2 años que no lo conocía ni el Tato. Hoy que está de modita, que debutó con la selección y que no sé qué, y que todo el mundo lo conoce, y que se llama Huijsen, porque si se llamase Fernández no le fichaban, ni de coña. Pero como puede vender camisetas, los marketingianos dicen, hombre, Huijsen, qué apellido más molón. Pues venga, a fichar.
O al Alexander Arnold, que queda libre y que también tiene un apellido molón. Vale, pues venga, Alexander Arnold, ala, a tirar para acá. Pero jugadores reconocidísimos, que no hace falta tener ningún equipo de scouting porque ya lo sabe todo el mundo quiénes son. Y los que no, los que están de moda. Porque ya sabemos cómo funciona el Madrid. Ya os conté en un vídeo hace no demasiado cómo el Real Madrid ha fichado siempre en baloncesto, que es yéndose a estudiantes y robándole a los mejores jugadores. Y sí, digo robar, porque aunque hayan pagado, han robado. Es como si yo voy a comprarte tu coche que te ha costado 40.000 euros hace 3 meses y te ofrezco 20.000. Y ¿cómo te voy a vender el coche por 20.000 si vale 40.000? Yo te pongo un inhibidor de arranque y el coche contigo no va a volver a funcionar, que es lo que hace el Madrid. Le comen la oreja al pavo y le dicen, te vienes conmigo, vamos no sé qué, ponte en rebeldía, no juegues más, di que estás lesionado, hazte el tonto, no sé qué. Y entonces te están diciendo, tú, no va a hacer nada ya. Tu coche no va a arrancar más. O sea que tu coche que valía 40.000 euros, yo ya he logrado que no valga nada. Te doy 20, te estoy regalando 20.000 porque no vale nada. Y así es como fichan, así es como se llevaron a Fernando Martín, al hermano, a Herreros, a García Col, al Chacho Rodríguez, todos los que son mitos del Real Madrid. Todos los que son mitos del Real Madrid, a los hermanos Reyes, a Felipe Reyes, a Alfonso Reyes, todos estos eran de estudiantes y se los llevaron así. Metiéndoles en la cabeza, vente al Madrid, te vamos a dar la gloria, el oro, el moro, no sé qué tal, y entonces se ponen en rebeldía, se los llevan y pagan muy por debajo de lo que valen. Eso es, amigos, eso es robar, eso es robar. Eso es robar, eso es como si voy a tu casa, te descojono el coche nuevo y te digo, te lo compro. Y las piezas de repuesto que te faltan, las ruedas que no están y los retrovisores que han desaparecido los tengo yo en mi casa. Claro, eso es robar, técnicamente. Pues comprar algo a un precio que no corresponde porque con tu mafia ya has logrado que ese bien no quiera seguir perteneciendo a su propietario. Y con el fútbol lo mismo, como fichan, ahora están con la nueva moda que es decirle a un tío que termina contrato dentro de un par de años, decirle vas a venir al Madrid y que se tire 2 años arrastrándose con su equipo. Porque para que Alexander Arnold, que era el lateral de la historia, y este año ya en muchos partidos no haya sido ni titular con el Liverpool, porque no daba el nivel, claro, no da el nivel porque está arrastrándose para no lesionarse y poder fichar por el Real Madrid, ¿no? Y al final es lo que logran, que un jugador esté 2 años tocándose los huevos. El Atleti no puede hacer esto. El Atleti no puede decir esto, no puede ir a por un tío top, a por un tío que esté de moda, a por uno no tenía que haber ido a por Joan García en Navidades o el año pasado, a por Gyökeres el año pasado cuando todavía no había terminado, cuando se le veía que era bueno, pero no había terminado de explotar. Este año se infla a meter goles, este año está en la pelea por la bota de oro y por todo. Y claro, evidentemente se ha revalorizado, pero insisto, nosotros seguimos yendo, además con el bombo y platillo anunciado en todos los medios de comunicación, a por jugadores mediáticos, jugadores ya conocidos, jugadores ya contrastados que necesitan cero scouting y que necesitan cero trabajo de la dirección deportiva. Entonces, yo entiendo que ahí nos falta trabajo, que la dirección deportiva tiene que ir a buscar jugadores que no conozca tanto la gente. Tiene que ir a buscar jugadores nuevos, jugadores que estén despuntando en equipos más o menos desconocidos y tomar esa ventaja por esos jugadores y ficharlos baratitos. Y el hecho de que el Atlético Madrid, porque es que además si tú tienes, vamos a ver, si tú tienes a Julián Álvarez, si tú tienes a Antoine Griezmann, si tú tienes a De Paul, si tú tienes a Barrios, pues puedes sacar otro de la cantera, si es que la cantera termina otra vez de volver a ser lo que era, puedes sacar uno de estos y que te hagan plantilla. No estoy diciendo que hagas una plantilla de tíos de 5 millones del Dolphus-Cornborg. Te estoy diciendo que con un esqueleto de jugadores reconocidos que van encabezados por Julián Álvarez, con ese esqueleto completes la plantilla con jugadores prometedores o de la cantera o jugadores que tú tengas un scouting hecho y que tus ojeadores, que son muy buenos y que lo hacen muy bien, tengan la seguridad de que este jugador va a tirar para adelante y en el peor de los casos vamos a poder sacarle algunos millones de beneficio. Tenemos que replantearnos cómo hacemos la plantilla y cómo hacemos los fichajes, porque, insisto, a golpe de talonario tienen que ser casos muy concretos como el de Julián Álvarez, que es un jugador que quería venir al Atlético de Madrid. Pero si a un jugador X que esté de modita le pones en la mesa el Madrid, el Bayern de Múnich, el Liverpool, el Arsenal, no sé qué, pues el Atlético de Madrid
pues lamentablemente va a tener muchísimas menos opciones, vamos, prácticamente nulas, como se está viendo, por ejemplo, en el caso de Gyökeres, ¿no? Pero bueno, así estamos fichando y yo no veo que vayan a cambiar la estrategia para nada porque somos el Atlético de Madrid, somos un equipo grande y nosotros donde está que vamos con el talonario. Y al final, insisto, entre pagar 5 millones por un Gyökeres de la vida que haya por ahí perdido en un equipo croata o serbio o checo y jugártela, ¿eh? Te juegas con 5 millones y pagar por uno que está medio sacando la cabecita, tipo Vermeer, en 25 millones o 28, no sé cuánto se pagaron ahora mismo, pues a mí me parece que te la estás jugando más con los 25 o 28 de Vermeeren que con los 5 de Jonovic, jugador de croata del Hajduk Split, que está ahí, que ha metido este año 22 goles. Tú lo ves el primero, pagas 5 millones, te lo traes para acá y si ese jugador explota aquí, bien. Y si no, insisto, ya le has puesto la camiseta de Atlético de Madrid, ya se ha revalorizado y ya lo puedes vender de otra manera. Y ya puedes decir, este jugador ha jugado aquí 6 partidos, no ha hecho mucho, pero ha jugado con la camiseta de Atlético de Madrid y ya no vale 6 millones, ya vale 15, ya vale 20. Bueno, pues si uno te sale rana, pero como uno te salga bueno, ya pueden venir con 100 millones el que quiera y si no, ya tienes un jugador de garantías de 20 años. Esto es así. Y otro que has sacado de la cantera, como Pablo Barrios, pues cada año sacas uno y vas teniendo esa filosofía de saco un tío de la cantera, saco un tío desconocido y ficho uno bueno. Y voy teniendo un armazón con el bueno y un equipo con los buenos, esqueleto y plantilla con los otros. Y además es que a día de hoy el fútbol es muy de entrenadores. Lo habéis visto en el Barcelona con Flick. El fútbol, todos los equipos tienen 70 minutos de estar como motos, de estar a tope, de que tú coges el balón y te caen 3 tíos, se la das a otro y te caen 3, y se la das a otro y te caen 3 y llega un momento en el que crees que el rival tiene más jugadores en el campo de los que debe, porque le caen 3 a todo el mundo. 70 minutos, cualquier equipo de gilipollas te aguanta presionando como locos, defendiendo como leones, no sé qué. Con lo cual ahora mismo la influencia de un entrenador en un equipo para poder romper esa presión, romper esas defensas, entrar en el área contraria, ofrecer líneas de remate, la influencia de un entrenador es fundamental ahora en el fútbol, ¿vale? Y en ese sentido, cuando a ti te dan un jugador por hacer y eres un buen entrenador, eso tiene que ser un caramelo. Eso tiene que ser un caramelo, no un marrón. Tiene que ser un caramelo, decir, a este jugador muy bien. ¿Cuántos jugadores no han salido del Atleti del Cholo y por ahí no han triunfado en otros equipos, tipo Felipe Luis, o tipo Arda Turán, o tipo cuántos ha habido? 100.000 de esos que han salido, tipo Griezmann, han salido, voy a triunfar en otro equipo. Y han vuelto o han tenido que retirarse porque están tan moldeados por el Cholo que en otro lado no saben jugar. Bueno, pues es que la labor del entrenador, insisto, a día de hoy es mucho más importante que antes, muchísimo más importante, porque ahora se notan mucho los equipos de autor, porque, insisto, todos los equipos ahora están como motos, todos los jugadores han sacrificado una gran parte de la técnica por ser todos verdaderos armarios, jugadores muy físicos, jugadores tal, y eso está a la vista. Cualquiera que vea el fútbol se da cuenta que hay mucho menos talento y mucho más físico. Quería responder brevemente porque el otro día varios compañeros del canal me preguntaban en los comentarios que, bueno, que no terminaba mucho de mojarme con el tema del Cholo Simeone, si creía que debía seguir, si creía que debía irse. Y yo es que no soy muy de quién debe seguir y quién debe irse. O sea, yo creo que eso hay que tenerlo claro en cuanto a qué es lo que cada uno quiere de manera personal, con sus gustos y los gustos de cada uno pues son inalienables. Pero yo sí quiero decir una cosa que es objetiva. Y es que ahora mismo el entrenador que tenemos sentado en el banquillo se llama Cholo Simeone, pero no es el Cholo Simeone. Y yo esto ya hace mucho tiempo que hice un vídeo en el cual expliqué unas palabras del Mono Burgos, que dijo en una entrevista el año pasado, insisto, en la liga, en la temporada pasada, en la cual expliqué cuál era el proceso que había sufrido el Cholo Simeone mientras está en el banquillo del Atlético de Madrid, ¿no? Pero lo voy a repetir otra vez para aquellos que no pudieron ver aquel vídeo, que han entrado al canal más tarde. El Mono Burgos el año pasado en una entrevista dijo que es que a ellos se les presionó mucho para que cambiaran la forma de jugar del equipo, ¿vale? Para que el equipo fuera más ofensivo, para que el equipo se fuera más para arriba, etcétera, etcétera. Y el Cholo intentó hacer ese cambio y le salió medio bien en la primera parte de la temporada en la que ganamos la liga, en la 2021, pero en la segunda el equipo
empezó a no estar tan bien físicamente, empezó a no tener la cabeza tan centrada, empezó a haber flojera y el Cholo intentó volver a su sistema defensivo, a su sistema de primero poner la piedra a la defensa y luego ir montando la casa a partir de la defensa, ¿no? Que sería, digamos, la estructura que sostiene la casa y luego ya para arriba. Que eso ha sido el Cholo toda la vida, pero ese año, pues claro, con jugadores como Griezmann, con jugadores... No, perdón, ese año no estaba Griezmann, perdón, estaba Joao Félix, estaba arriba Luis Suárez, estaba Lemar en un muy buen tono, teníamos jugadores muy ofensivos, jugadores muy de toque y hicimos una primera vuelta, recordad que prácticamente llegamos a los 50 puntos, si no es que llegáramos a los 50 puntos y una primera vuelta tremenda, jugando muy bien, metiendo muchos goles con todos los jugadores. En la segunda vuelta, pues empieza a jugar peor Lemar, se te cae Joao Félix, Carrasco ya empieza a no tal, estamos con una segunda vuelta en la que el equipo empieza a flojear y decide tirar otra vez para la defensa. Y ganamos la liga con el gancho, porque era una liga que íbamos con una ventaja que flipas y al final terminamos ganando la última jornada y con una remontada ante el Valladolid que se iba segunda. Así que en ese punto nos explica el Mono Burgos que el Cholo no está convencido con ese cambio, con ese volver, hacer el equipo más ofensivo y ese hacer un equipo más vistoso para que la gente no le acuse de tal. Y estamos en un punto en el que no sabemos en qué punto estamos. Desde la 2021 el equipo no levanta cabeza. El equipo en casa, ante equipos que le dan el balón, que se cierran y que dicen, bueno, aquí tal, aquí vamos a estar con pausa porque estamos en el Metropolitano, vamos a meternos más atrás, vamos a dejar tal. Pues el Atlético de Madrid en casa lleva años en los que prácticamente no pierde ningún partido. Este año hemos perdido uno en Liga contra el Barcelona, ninguno más. El año pasado perdimos uno contra el Barcelona y el de los Osasuna del final, que fue un desastre. Y llevamos muchos años, llevamos 3 años, para ser exactos, que el equipo en casa es prácticamente inexpugnable. Si me apuras, salvo el Barcelona, no nos gana nadie aquí de seguido, ¿no? Entonces, en casa sí, pero fuera el plan no funciona. ¿Por qué? Porque, insisto, esa presión que tenía el Cholo de los medios, de juega muy mal, como con un equipo de 200 millones, luego de 300, luego de 400, puede jugar a la defensiva, puede hacer esto. Y el Cholo está nadando en la piscina que no le gusta. El Cholo ya no es el Cholo, el equipo se ha montado para jugar mejor, son últimamente jugadores más técnicos, jugadores que no tienen tanto espíritu de lucha, jugadores que estamos viendo que sobre todo fuera de casa no tienen esa pasión por la camiseta, esa pasión por defender, no, son jugadores de toque que fuera de casa se encuentran con que el rival les presiona, con que el rival les da patadas, con que el rival achucha, con que el rival no les tiene ese respeto que les tiene en casa, porque ya todo el mundo conoce que el Atlético de Madrid es uno en casa y otro fuera, y por lo tanto el rival eso lo tiene interiorizado. Y saben que si nos aprietan el equipo se va a quedar bloqueado, no va a hacer nada y va a tener un comportamiento errático. Y esto es lo que pasa. Que antes el Atlético de Madrid se metía atrás, defendía y en una que tenía te la clavaba. ¿Que era feo? Era feo. ¿Que era competitivo? 1000 veces más competitivo que ahora, pero 1000 veces más competitivo. Es verdad, ya lo he dicho, antes el Atlético de Madrid tenía o doble pivote con Gavi y Thiago por delante de la defensa, lo cual era defensa pretoriana, con lo cual era un equipo que invitaba a jugar a la contra claramente, que pues, recuerdo que la historia del Atlético de Madrid de toda la vida es jugar a la contra, de toda la vida. Pero ahora, pues la gente quiere espectáculo, quiere goles de tacón, quiere chilenas y quiere otras cosas, ¿no? Y rabonas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Atlético de Madrid ha ido cambiando los jugadores. Es verdad que todavía con Thomas o todavía con el año que estuvo Rodri teníamos un 5 que robaba y sabía jugar el balón. Son dos cosas fundamentales, que tener jugadores por delante de la defensa, el pivote, el doble pivote, que no solo robe, sino que sepa distribuir. Porque es que, claro, si el que roba lo primero que hace es dar un melón, pues lógicamente la cagamos. Ahora que tenemos centros del campo que no roban un puto balón. Juegan bien, mueven bien el balón, Coque tiene criterio para mover el balón, pero Coque es medio centro de toda la vida y no es un pivote defensivo y si recupera el balón demasiado atrás, pues no tiene esa velocidad ni para sacar el balón ni para salir de una presión porque el físico suyo no es lo más fuerte. Rodrigo de Paul es un jugador que puede hacer muy bien el box to box, pero que los pases que mete cerca de nuestra área son peligrosísimos, los que mete cerca de la otra son muy buenos, pero es un jugador
que tiene un criterio muy ofensivo para meter los pases, muy de determinar jugada de gol, y cuando está atrás hace ciertas cosas peligrosísimas, ¿no? Gallagher no es un jugador combinativo precisamente, y tenemos ahí a Pablo Barrios, que es un jugador que es un medio centro ofensivo que debería estar mucho más cerca del área y que ha jugado de 5 sin tener esa capacidad que tiene para robar balones, y que le han hecho muchas veces meter el pie a destiempo y llevarse tarjetas, como todos hemos visto esta temporada, ¿no? El entrenador no está en su piscina, el entrenador no está en su jugo, el entrenador no está en su salsa, el entrenador está jugando a contracreencia. Y eso hace que ese entrenador esté ahí, pero no sea ese entrenador. Y es que los jugadores que tenemos no son los adecuados para jugar como este entrenador está acostumbrado, o como a él le gusta, o como a él se siente tranquilo. Que es con una defensa que no reciba un puto gol, y que cuando llega arriba, catapum, tenemos un tío arriba que la mete para adentro. Tenemos un par de tíos rápidos que se la suben y un tío que la mete para adentro. Y ahora mismo, pues el equipo está en ese no sabemos qué estamos haciendo. Y entonces el mejor Cholo es el mejor entrenador posible para el Atlético de Madrid. Pero el peor Cholo es el peor entrenador posible para el Atlético de Madrid, porque es un entrenador que tiene una creencia, una forma de trabajar, una forma de entender el fútbol, y está haciendo aquello en lo que no cree. Otra cosa, ya, que es lo que he dicho al principio, es el gusto personal de cada uno. Es decir, a mí me gusta un equipo ofensivo, a mí me gusta un equipo que defienda bien, aguerrido, que luche, que siente los colores y que a la contra machaque. A mí me gusta un equipo que haga esto, a mí un equipo que haga lo otro, a mí un equipo de negros, a mí un equipo de blancos. Cada uno tiene sus gustos, y los gustos son inopinables. Yo puedo tener el mío y otro puede tener el suyo. Lo que no es opinable es que el entrenador lleva 3 años jugando a contraestilo. Y cuando quiere, por lo que sea, porque metemos un gol, o porque ve que el partido se complica, o porque ve que el rival se crece, cuando quiere jugar a la defensiva, no tenemos esas herramientas, no tenemos esos jugadores para jugar así, y muchas veces está saliendo mal, porque no tenemos una plantilla confeccionada para jugar a la defensiva a día de hoy, ni a día de ayer, ni a día de antes de ayer. Llevamos desde el título de la 2021, que era un equipo ultra ofensivo. Recuerdo que el Lemar estaba que se salía, que Joao Félix hizo una primera vuelta que flipas, que Luis Suárez se infló a meter goles, que Correa cada vez que salía marcaba, que teníamos un equipo, que teníamos a un Carrasco que era un auténtico desequilibrio para las defensas rivales. Teníamos un equipo ultra ofensivo. Teníamos a un Trippier que llegaba hasta línea de fondo, uno de los mejores laterales derechos que hemos tenido después de Juanfran, yo creo que el mejor que hemos tenido en los últimos años. Y teníamos un equipo, insisto, muy ofensivo. Teníamos a Renan Lodi en un estado de gracia absoluto. Teníamos 2 laterales que eran 2 puñales. Teníamos un equipo que era un equipo muy, muy bien montado. Un equipo que era muy ofensivo, insisto, y que nos hacía ganar partidos con mucha vistosidad en la primera vuelta, y que cuando no quisimos ganar la liga defendiendo, el equipo las pasó canutas, porque no sabía defender. Y a partir de ahí hemos arrastrado ese perfil de jugadores ofensivos que no terminan, cuando hay que defender, no terminan de ser esa guardia pretoriana que teníamos en la primera parte de lo que es la era del Cholo Simeone. Insisto, el mejor Cholo Simeone es el mejor entrenador posible para el Atlético de Madrid en cuanto a fiabilidad del equipo, en cuanto a lucha, en cuanto a entrega, en cuanto al partido a partido, algo que estos 2 últimos años también se ha perdido de una manera lamentable. No, es que tengo dentro de 7 días tengo un partido contra el Madrid. No, es que dentro de 7, de otros 7 más tengo Champions. No, es que luego viene el Barcelona, tal, y entonces ya estás pensando que te tienes que reservar para el partido siguiente, y así hemos palmado todas las competiciones este año, reservándome en Liga para Champions, en Champions no terminando de dar la talla, bueno, me reservo para Copa, bueno, en Copa me toca el Barcelona y me elimina, bueno, me reservo para ahí, si ya no hay nada para lo que reservarse. Vaya, el partido a partido también nos lo hemos follado, pero bien este año. Entonces, insisto, el Cholo a contraestilo, y con los jugadores no adecuados, no nos funciona. El Cholo con su estilo, funcionó perfectamente, pero eso que funcionó perfectamente, la prensa vikinga, y ya os lo conté el año pasado, a raíz de lo que dijo el Mono Burgos en una entrevista, la prensa vikinga bien que se encargó de cargarse aquello. Y bien que picamos, sobre todo los periodistas
presuntamente colchoneros de los medio vikingos, bien que presionan para que el Atlético de Madrid juegue de tacón en tacón y de chilena en chilena. Porque ganar no mola. Lo que mola es perder jugando bonito. Eso sí que mola. Eso es lo que estaban deseando todos y eso es a lo que han empujado al Cholo Simeone con el beneplácito de nuestra directiva, que nuestra directiva con que quede tercero le vale o cuarto, con el beneplácito de la mitad de la afición, con el beneplácito de muchísimos medios de comunicación madridistas y de sus comunicadores atléticos que han presionado muchísimo también al Cholo Simeone. No voy a decir nombres porque no me apetece, pero todos sabéis quiénes son. Pues le empujaron a dejar de fichar jugadores acordes a su estilo, de cambiar de estilo, de jugar a contraestilo y de empezar a dejar de dar resultados. Recuerdo que el Real Madrid, de las últimas, no sé si eran 17 finales que había jugado, hasta que le ganó una Supercopa de España hace un par de años el Barcelona, sin contar la de este año, hasta hace un par de años, de 17 finales el Real Madrid solo había perdido 3 y las 3 habían sido con el Atlético de Madrid y más aún las otras 2 que nos había ganado, las de la Champions, las 2 robando, ninguna en los 90 minutos y una en los penaltis. Quiero decir, el Atlético de Madrid es el equipo que molesta a uno en concreto. El equipo que le gana una Supercopa Europa, el equipo que le gana una Copa del Rey, el equipo que le gana una Supercopa de España y el equipo al cual prácticamente ganaban de milagro siempre que se encontraban en una final de Champions. Porque el Madrid, que ha ganado no sé cuántas mil Champions, el único equipo que se lo ha puesto de colores en una final es el Atlético de Madrid. A la prórroga en las 2 y a penaltis en una y robando a mansalva. O sea que hemos molestado muchísimo con ese equipo de defensas que solo dan patadas, que son unos guarros, el antifútbol, no sé qué. Pues eso ha molestado muchísimo, por todo. Porque ganábamos, porque estábamos ahí dando por culo, porque el equipo jugaba feo y tal. Los gustos, yo ahí no opino. Cada uno tiene su gusto, uno quiere jugar más bonito, uno no le importa jugar más feo siempre que gane. Eso cada uno tenéis el vuestro y eso es que es indiscutible. Vuestro gusto, vuestro gusto. ¿Te gusta el helado de fresa? Compra un helado de fresa. ¿Te gusta el helado de limón? Compra un helado de limón. Pero, y no te voy a decir, tú eres tonto, ¿qué haces comprando un helado de limón? No te lo puedo decir porque es tu gusto. A mí también me gusta el helado de limón. Y también el de fresa, siempre que esté bien hecho. Entonces, cada uno el helado que le guste. Llegas ahí, miras y dices, pues me gusta el de cookies, el de no sé qué, el de tarta fresa, el del otro. El que sea. El que sea, cada uno el que le guste y es indiscutible. Nadie le puede decir, te estás equivocando. No te estás equivocando porque es el que te gusta. Y eso, pues lógicamente, no lo vamos a discutir aquí, pero lo que sí está claro son los hechos. Y los hechos es que se empujó al Cholo a cambiar y el Cholo, desde entonces, está desorientado, está jugando a contraestilo y no encuentra muchas veces, durante muchos tramos de las ligas y de los años, no encuentra soluciones al hecho de que si el equipo físicamente no está brillante, no está a tope y no puede imponerse en cuanto a su juego, si tiene que agarrar, porque hay momentos en los que no estás a tope en una temporada y si tú tienes que recurrir a otro tipo de recursos, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, como por ejemplo una buena defensa y un contragolpe, ahora mismo pues no puede recurrir a eso porque el equipo hemos visto 1000 veces que no está defendiendo tan bien, a pesar de que vamos a ganar el Zamora, lo va a ganar Oblak, pues no está el equipo defendiendo tan fiable como otras veces. Eso también es una cosa evidente. No es como antes que no tocábamos ni a un gol por partido de promedio, que había ligas que nos íbamos al verano con 9 goles en contra. Eso era una barbaridad, Eso era garantizarte estar peleando en la liga, ¿no? Ahora, pues lógicamente, el equipo tiene otras características y esto, pues muchas veces, y lo estamos viendo ya en un grado extradimensionado en estas 2 últimas temporadas con la diferencia que hay del equipo en casa y fuera, ¿no? Lo que es un equipo que no tiene casi que defender en casa porque el rival te respeta, porque el rival se mete atrás, porque el rival no quiere ni verte, porque equipos que son el Brasil del 70, como el Villarreal, por poner un ejemplo, que no, esto, ¿cómo juegan? ¿Qué equipo? ¿Qué vistosos? No sé qué, tal. Se te meten atrás y te dicen, toma tú el balón y me da la risa. Luego, cuando vas fuera, pues cuando ya ahí saben que no te tienen que respetar porque saben cómo cambias tú tu cara de casa afuera, ahí las pasamos canutas, claro, porque no te respeta nadie. Y las pasas canutas. O sea que ahí está un poco, no la opinión, porque la opinión para mí es mía, pero yo lo que sí son los hechos objetivos, que es que el Cholo a contraestilo no funciona.
Y en su estilo ha funcionado, porque oye, 2 finales de Champions, 2 ligas, una Copa, 2 Europa League o 3, no sé si son 3 ya con el Cholo, no, una fue con Quique, 2 con el Cholo, Supercopa Europa, Supercopa España, es que tiene títulos a su estilo, que insisto, te puede gustar o no, pero ahí están sus títulos, y luego, sin su estilo, pues nada. Cuando está fuera, desde que se ha salido de su estilo, estamos a 0 de títulos. Entonces esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Vamos a seguir con el Cholo bueno o con el Cholo malo? ¿O le vamos a seguir dando jugadores para que juegue otra cosa que no termina el de encontrar la tecla? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y si es sostenible seguir más tiempo con estos 2 últimos años o 2 años y medio, desde que ganamos en la 2021. Bueno, 2021 ya va a hacer 4 años. Pues eso, estos últimos años, si se puede sostener este no dar con la tecla, ser competitivos, pero hasta cierto punto, llegar, pero hasta aquí, y saber que tenemos un techo, cuando antes no lo teníamos. Antes era ver si podíamos meter un poco más de coraje, un poco más de corazón, un poco más de partido a partido, y podíamos ahí meter la cabeza en una final de Champions, en una final de tal, en un no sé qué, una liga, tal, cosa que ahora estamos viendo muy lejana porque no tenemos fiabilidad, y la fiabilidad venía dada por aquel estilo y por aquella forma de entender el fútbol, que era un equipo que, sin ser espectacular, lógicamente, siendo muy precario en cuanto a calidad, era un equipo muy fiable en cuanto a entrega, en cuanto a lucha y en cuanto a pegada a la contra. Y ahora, pues sí, tenemos un equipo que juega más bonito, tenemos mejores jugadores, pero somos menos fiables. Y así es muy difícil ganar títulos con los rivales que tenemos, tanto en España como en Europa. Así que ahí os dejo pensando esto que os acabo de comentar. Pero bueno, para la próxima, para el próximo vídeo, si queréis, me podéis poner ahí en los comentarios para el próximo vídeo, y una consulta, una pregunta, lo que queréis que hablemos y lo que queréis que veamos, ¿no? Y en el próximo vídeo, como ahora está el tema un poquito soso, la liga ya no hay nada que hacer y todavía queda mucho para el Mundial, pues oye, hacemos un vídeo con los temas que queráis tratar o las preguntas que queráis hacer, y vamos avanzando, y a ver si se mueve un poquito el mercado de fichajes, porque se están preparando para el Mundialito todos los equipos, menos nosotros. Así que buena semana y Forza Atleti.